quiero aperturar este canal con el propósito de tener una documentación de todo lo que voy aprendiendo, porque esto se trata de filosofía. Y les presento aquí mis primeros dos libros. Estoy armando mi biblioteca de tratados filosóficos y por el momento tengo los dos libros de esto que se los voy a mostrar. Son dos diálogos de Platón, son el Fedón y el Fedro. Por el momento estoy leyendo el Fedón, está pareciendo muy interesante, está genial. Y otro libro que tengo por aquí, pendiente por leer, ya más adelante lo iniciaré. Se trata de Nietzsche, Más allá del bien y del mal. El propósito de este canal, que es poder documentar todo lo que vaya aprendiendo en estos libros, y claro, no serán los únicos libros que tendré. Ya próximamente seguiré adquiriendo más documentos, sobre todo bien sea de la editorial Alianza, que me parece muy buena para este tipo de pensadores, y también la editorial Gredos, que es otro referente de la literatura. Ahora bien, el Fedón es un diálogo en el cual se enfoca en el alma, sobre todo en la trascendencia del alma, en su inmortalidad. Y aparte de ello, es un diálogo de consolación, porque Platón nos muestra aquí a Sócrates en su último momento, cuando está ya a punto, ¿sí? Es el día donde se cumple su condena, es el día donde va a beber el veneno. Y para sus discípulos, sus amigos, resulta bastante conmovedor compartir ya los últimos momentos con su maestro, y eso es bastante nostálgico, ¿no? Pues de nostalgia de tantos momentos vividos, y ahora ya es el último, pues aprovecharlo lo que se pueda. Y, ¿qué te digo? Empecé con la introducción, al día siguiente que lo compré, el autor de la introducción, que es Will Hill, nos comenta sobre la situación de este diálogo. Dice: el filósofo no es más que el hombre que vive con mayor autenticidad la verdadera esencia del hombre. Esta es la condición del filósofo, por eso es que se nos presentan estos diálogos, porque busca de alguna forma orientar al ser humano a este propósito, a que no tenga que tener una vida miserable, sino que se vaya por lo excelso, lo que es bello, lo que es hermoso, lo que prima, concentrarse más en el alma, en alimentar el alma, que en el cuerpo. Bien, entonces el diálogo del Fedón inicia de esta forma, con la introducción, donde nos dan algunas premisas como que el propósito del filósofo, cultivarse en la virtud, renunciando al mundo sensible y procurando el inteligible. Esto quiere decir que un filósofo de hecho lo menciona aquí mismo Platón con el diálogo, donde Sócrates argumenta de que un filósofo es como un moribundo, porque él no está viviendo las cosas del día a día con intensidad, sino que solo le da al cuerpo lo que éste merece y lo que necesita para poder supervivir en condiciones, digamos, básicas, es como vive. De este modo argumenta también de que el cuerpo resulta una especie de prisión, pero también un obstáculo para que el alma pueda llegar a tener ese contacto con el mundo inteligible, que es de donde surge, para poder obtener el conocimiento y la respuesta necesaria a todo lo que acontece. Habla de la anamnesis, que es el recuerdo, el saber como un recordar del alma. De pronto es el tema que hasta el momento me ha dado como más que pensar, porque el tema de la reminiscencia, de cómo es que nosotros podemos argumentar, según Platón dice aquí, de que el alma conoce ya desde antes, que lo que hacemos es recordar, y que según se dan unos ejemplos aquí, cuando está Cebes en una especie de contraargumento a Sócrates, le dice que de algún modo el alma puede reconocer lo que está viviendo, aun cuando esto sea algo nuevo, a una experiencia nueva, pero lo hace porque recuerda. Y esto se puede ver en que si se le hace una pregunta apropiada a una persona, esta va a responder apropiada no solamente, sino de una forma adecuada. Esta persona va a dar con la respuesta tal cual es, sin inconveniente. Este diálogo, como ya lo decía, es como una consolación. Se trata de la aliciente que le da Sócrates a sus amigos, discípulos, porque ellos están preocupados de que, oye, si nuestro maestro va a morir, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Sócrates se muestra muy tranquilo ante ese hecho de la muerte. Pero lo curioso es de que resulta también como extraño, quizás hasta contradictorio, porque una persona de bien, una persona que procura la virtud, va a estar contenta con que se vaya de este mundo, deja a sus amigos,
a sus patrones, por ir a otro mundo que ni siquiera se sabe que existe, e ir dispuesto a vivir esa existencia más allá, post-mortem, sin tener certeza de ella. Y Sócrates lo que hace aquí es debatir con ellos y en base a argumentos y un poco de retórica, tratar de dar con la respuesta para satisfacerlos a ellos y convencerlos de que sí, es cierto, el filósofo que está presto a la muerte lo hace no porque ame la muerte en un sentido tácito, sino que ha comprendido que la muerte es un proceso de liberación. Ya lo decía, el filósofo es como un moribundo. El filósofo es como un moribundo, ya que no le interesan las cosas vanas, sensibles, sino que le interesa solo el mundo inteligible, la razón, el pensamiento, el analizar, el conocer, el puro gusto de saber por el saber. Y que a diferencia de los profanos, ellos como están atados tanto al mundo sensible, los placeres, los negocios, entonces estos sí están más atemorizados y tienen una aversión justificada ante este hecho de la muerte, mientras que un filósofo no, el filósofo como entiende de que el alma se encuentra presa en este obstáculo que es el cuerpo físico ante un mundo sensible, el hecho de la muerte no es algo más que una liberación. Y aparte de liberación, también se toca aquí un tema del mismo hecho de cómo va a morir Sócrates, que es envenenado, es prácticamente sentenciado a suicidarse. Pero Cebes le dice a él, pero ¿cómo vas a creer tú que un suicidio, el quitarse la vida, sea algo apropiado, sea algo que esté bien? Y Sócrates responde, la cuestión es que todos cumplamos con nuestro tiempo. La experiencia de la vida debe ser o es determinada por la divinidad y cumplimos un ciclo porque nosotros le pertenecemos a los dioses, dice él allí. Y solamente ellos son los que dictaminan cuándo es que vamos a partir. Y solamente partimos cuando ya se nos da la sentencia. Es decir, si alguien obra mal y de pronto es perseguido para ser asesinado, es porque ya hay un dictamen de la divinidad para que cese su vida. Pero el quitarse la vida es como un abandono y un irrespeto ante la divinidad porque no se ha cumplido el tiempo y nosotros le pertenecemos. Es algo así como faltar a un compromiso. Se nos dio esta vida y nosotros debemos honrarla y vivirla hasta que sea justo y necesario, hasta que llegue alguien y nos sentencie o la misma naturaleza biológica por una enfermedad nos lleva hasta el fin. Eso es el argumento que porta Sócrates. En el caso de él, no es que él se va a quitar la vida por voluntad propia, sino que ya fue sentenciado. Algo parecido a lo que le sucedió a Séneca, que fue sentenciado a suicidarse. En este caso no tiene opción. Él puede alegar y luchar en defensa propia para que esto no se dé, pero él lo ve como un designio ya de la providencia, o sea, su tiempo se acabó, pues bueno, me tocó de esta manera, tengo que tomar un veneno, ok, lo voy a hacer. Es por eso que hay una diferenciación entre la vida del filósofo y la vida del profano, desde su perspectiva en cuanto a la experiencia post-mortem y la perspectiva de este como el fin de toda existencia. Nomás inicia el diálogo, que Sócrates lo preparan, va el carcelero y le quita los grilletes, él se sienta en la cama, nomás llegan sus amigos, se toma la pierna y se la soba. Y dice, qué curioso es que después del dolor llega su contrario, que es el placer. Y el placer de que, oye, ya por fin al tocar el área afectada siento bienestar, o sea, ya no me duele. Y que estas contrarias se siguen unos a otros. Esta es parte del tema que se toca en cuanto a si el alma es inmortal o no. Los contrarios se preceden. Le preguntan a Sócrates, oye Sócrates, pero ¿cómo podemos dar certeza de que el alma no va a desaparecer, sino que va a seguir viva? Porque este cuerpo muere. ¿Quién quita que el alma no tenga también una existencia determinada junto con el cuerpo? Y ahí entra el argumento de los contrarios, que si hay un contrario, este precede al siguiente, y en el sentido opuesto también. O sea que todo es un ciclo de generación. No se puede estar frío
sin antes haber estado cálido. Y para poder estar cálido habría que haber estado frío. No se puede estar enojado sin antes haber estado alegre. No se puede estar vivo sin antes haber estado muerto. Y no se puede estar muerto sin antes haber estado vivo. Y uno no puede ser como el otro. Si ese caso se diese, que esto creo que lo veré más adelante, pero hasta el momento voy en ese punto que quiero entender. Si lo muerto viene de algo vivo, lo vivo tendría que venir de algo muerto. Y entonces dan aquí con el término de el revivir. Es tan igualito como dan la misma precisión del sueño, el dormir y el despertar. Si estoy despierto, dormiré. Si estoy durmiendo, despertaré. No puede ser una línea recta, fija de sucesos, porque si es así sería finita, en un punto. Y el estado no podría cambiar, tiene que ser cíclica. Por ende, Sócrates expone que si del estar dormido vamos al despertar, necesariamente tenemos que volver a dormir, porque es un ciclo, son los contrarios. Pero si se diese el caso de que fuese una línea recta, si estamos despiertos, lo que sigue del despertar es el dormir. Pero como es una línea recta, ese cambio se mantendría y sería todo un dormir, caeríamos en un letargo. Y esto propiciaría pues un sinsentido, un absurdo. Y lo mismo con el tema de la muerte y la vida. Si de lo que está vivo le prosigue el morir, si es una línea recta, será el fin de las cosas. Hasta ahí llegaría. ¿Quién podría decir y determinar de que hay algo que evite este hecho? Sino la misma generación de los contrarios, que si hay un morir, hay un vivir. Eso da el argumento de la posibilidad de que el alma continúe. Ahora aquí el tema de la reminiscencia, sí es algo que me pareció bastante complicado, y pienso de que debe haber un contexto, ¿no? Porque hablan sobre lo en sí mismo y lo igual en sí. Porque trata de decir de que los contrarios pueden tener un igual, y ese igual de algún modo tiene en sí la información de un todo, de la naturaleza. Por ejemplo, este libro, si yo pienso en este libro, veo este libro, voy a pensar en sus iguales, otros libros, infinidad de libros y cosas por el estilo. Pero también puedo pensar en los desiguales. ¿Sí? Por ejemplo, si pienso en este libro, voy de una vez a pensar en el autor. El autor no es el libro. O puedo pensar en un ambiente, en una biblioteca. Y esa biblioteca me va a hacer pensar en otras cosas. Y eso es la reminiscencia. O sea, de un objeto se puede llegar a entender o conocer el mismo objeto, su concepto, u otras cosas que son diferentes. Y una fórmula que él presenta aquí, que es el mismo Seves, que me lo explica, dice: sobre la reminiscencia, Seves, al ser interrogados los hombres, si se les hace la pregunta bien, responden de por sí todo tal y como es, lo igual en sí mismo. Entonces, ante ello llego al siguiente problema, de cómo entender lo igual en sí y cómo es lo desigual. Y ahí es donde voy, ese es el tema muy profundo que me ha tocado hasta el momento. Y dígame, apenas llevo 66 páginas. Y no me voy de aquí, no voy a avanzar hasta que no consiga la respuesta o consiga entender. Lo igual en sí mismo. El número 1 es igual a un 2 en el sentido de que comparten la misma naturaleza, pero se discriminan por su forma. El 1 igual a un 11 es en el sentido de la multiplicidad, pero discriminados por su forma. O sea, ya vemos dos vertientes: la multiplicidad y la naturaleza. Pero cuando se tratan de desiguales, se reconocen, creo que es por la relación que hay entre ellos, no porque se vinculen de un modo natural, sino por la experiencia y el contexto. Si yo pienso en este libro, automáticamente puedo pensar en otro libro, pero también en este video, por ejemplo. Así que ese es el punto. Ver u oír cualquier número me hará pensar en infinidad de números. Y hasta el momento es donde voy, la lectura, lo recomiendo, la verdad que está interesante el Perón. Me imagino que Pedro estará también muy bueno, así que seguiremos con este estudio y veremos qué tal.